Hola, soy Volodya Krivenko. Hoy hablamos sobre la guerra de aranceles que empezó Donald Trump contra prácticamente todo el mundo. Vamos a hablar qué él quiso hacer, por qué decidió posponerlo por 90 días. De hecho, es bastante chistoso porque yo empecé a pensar sobre este vídeo, yo ya pensé que iba a decir y lo que pasó que Donald Trump, en el día siguiente, cuando yo ya tenía como más o menos preparado lo que vos iba a decir, decidió posponer todo esto, posponer por varios meses. Entonces, vamos a pensar por qué pasó esto y de verdad qué quiso hacer Donald Trump. Bueno, primero vamos a hablar sobre la economía libre y globalización. Muchos expertos ya hablaban de esto. Tú no puedes en 2025 poner aranceles altos sin disparar a tu propia pierna. ¿Por qué? Porque de verdad el mundo está muy globalizado. También la producción de cualquier cosa está muy globalizada. Tratemos de recordar los autos, por ejemplo, de los años 60 del siglo pasado. El auto Ford, que era un auto americano, estadounidense, de verdad era un auto estadounidense, porque prácticamente todo, se producía en las fábricas de Ford. Allá hacían el diseño, ingeniería, todo desde el diseño hasta la silla y hasta la rueda, todo era hecho en una fábrica o en muchas fábricas, pero por lo menos en todo de Ford. Tú podrías ver simplemente un auto estadounidense y el auto francés y entender perfectamente cuál es cuál. Pero pasaron años, pasó mucho tiempo. Y ahora, por ejemplo, un auto Toyota puede estar hecho en México con los metales que se producen, no sé, en África, con ingeniería que hacen en outsourcing en algún tercer país, etcétera. Si nosotros hablamos sobre el iPhone, sobre la producción de Apple, allá de verdad no hay casi nada en la línea de producción, no hay nada estadounidense. Los recursos de los países africanos llegan a países asiáticos, mayormente China, pero también puede ser, por ejemplo, Vietnam o, no sé, en Tailandia hacen, parece que sí también, donde los trabajadores lo preparan y lo mandan a Estados Unidos. En Estados Unidos ni siquiera lo empaquean, todo está completamente listo cuando llega a Estados Unidos. Entonces, el ingeniero en Estados Unidos prepara el concepto, prepara el diseño, etcétera. Después, yo no sé de verdad si Apple usa los programadores de Estados Unidos o los usan también de India, como hace Microsoft, por ejemplo. Pero de todos modos, los programadores desarrolladores pueden estar en completamente tercer país. Tú no puedes decir qué cosa allá se produce en Estados Unidos, pero nosotros perfectamente entendemos que iPhone es un teléfono estadounidense. Podemos entender esto porque la cosa por cual pagamos no es el trabajo de un trabajador de China o de Vietnam. Bueno, a él por supuesto que también nosotros pagamos, pero mayormente pagamos a los ingenieros que están en Cupertino, en Estados Unidos. Y así está en casi todas las áreas. Entonces, tú podías, por ejemplo, poner aranceles en los años 70 del siglo pasado, en los años 60 o antes, pero ahora esto significa disparar a tu propia pierna. También nosotros sabemos perfectamente que Donald Trump puso estos aranceles en la base del déficit de importación con países diferentes. Por ejemplo, con algunos países de África que producen cocoa que se necesita para producir chocolate. Entonces, se imaginan, en Estados Unidos hay una fábrica que se llama Mars. Yo creo que todos probamos su producción.
compran el chocolate o el cocoa de África y después hacen su producción en Estados Unidos. ¿Qué significan estas tarifas ahora para esta empresa, por ejemplo? Bueno, todo es simple. Van a tener que subir los precios para consumidores en Estados Unidos y para el resto del mundo probablemente van a tener que poner su producción simplemente en otro país para no tener los aranceles ya de ellos. Como por ejemplo, ponerlo, no sé, en México, en algún país europeo que no sea tan costosa, que no sea tan desarrollado, porque si no, van a perder simplemente la competencia contra Nestlé. Entonces, parece que cuando explicaron esto a Donald Trump, él decidió posponer los aranceles por 3 meses y probablemente después lo va a posponer una y otra vez más. La pregunta es, ¿por qué él entendió esto? ¿Por qué lo explicaron esto ya después de su declaración de guerra a todo el mundo, la guerra de aranceles? ¿Por qué no podían explicar esto antes? ¿Qué pasó? Esto es otra pregunta y vamos a volver a esta cuestión un poco después, porque yo creo que poner estas aranceles y después prácticamente eliminarlos es aún peor que ponerlos y dejarlos allá. Para el futuro de Donald Trump, digamos, para el futuro de sus planes presidenciales. Pero antes de esto, vamos a hablar sobre otro tema. ¿Para qué Donald Trump hace esto? Si nosotros descartamos la posibilidad que Donald Trump es un hombre estúpido que no sabe qué hace. Bueno, puede ser que él es el hombre estúpido que no sabe qué hace. Puede ser cualquier cosa, pero vamos a descartar esto. Vamos a imaginar que no es por esto. Entonces, de verdad, todo esto tiene, bueno, yo leí varias posibilidades. Por ejemplo, algunos dicen que Donald Trump así trata de obligar a todos a eliminar aranceles, etcétera. De verdad no creo. Yo creo que de verdad la única posibilidad real para que Donald Trump hace esto es para la soberanía de Estados Unidos en la producción industrial. ¿Por qué necesitan esto? Por una sola razón, por la guerra posible con algún oponente, no sabemos todavía cuál. Miran, cuando por ejemplo nosotros sabemos cómo producir un rifle, nosotros lo podemos diseñar, etcétera, pero el rifle se produce en otro país y las balas se producen en el tercer país, debería ser bastante difícil tener la guerra entre estos tres países. Pero si la guerra se empieza y si estos dos, el segundo y el tercer país, se ponen de acuerdo, quizás no vamos a tener algunos nuevos modelos de los rifles, pero está bien que ya tenemos, ¿cierto? Y esto es el problema, porque en Estados Unidos hay un grandísimo déficit, digamos, de producción industrial. Casi todo Estados Unidos compran de otros países. No producen casi nada dentro de Estados Unidos. Entonces, yo creo que Donald Trump lo que quiso hacer, motivar por lo menos a algunas fábricas, por lo menos a algunos productores, volver a Estados Unidos y establecer sus fábricas allá. Creo que esto es la razón real de todo esto. La cosa es que, ¿para qué entonces Donald Trump decidió eliminar las tarifas 3 días después de ponerlos? Podría ser que él entendió que esto daña muchísimo la economía estadounidense. Está bien, de verdad, daña muchísimo y de verdad sería mejor eliminarlo. Pero hay un problema de cual yo ya estaba hablando en alguno de los videos pasados. Estados Unidos dejan de ser un socio confiable. Nosotros no sabemos qué va a pasar mañana. Nosotros no sabemos qué va a decidir Trump mañana. Por ejemplo, ahora Trump decidió posponer aranceles para todos menos República Popular de China. Entonces, si esto no fuese Donald Trump, si nosotros ya no tuviéramos la historia, podríamos decir que entonces hay que relocar sus fábricas de República Popular de China a Estados Unidos o por lo menos a otros países que no son
enemigos según Donald Trump. Pero abrir una nueva fábrica en un nuevo, digamos por ejemplo en Brasil. Entonces, abrir una nueva fábrica en Brasil en vez de República Popular de China. Esto no es una cosa que se hace de hoy a mañana. Esto no es una cosa que se hace en el fin de semana. Esto no es una cosa que se hace ni siquiera en un mes. Esto es un montón del trabajo. Por ejemplo, si yo fuese un administrador de una fábrica que produce ahora las cosas en China, podría pensar, ok, vamos a ver, en China nosotros, por ejemplo, pagamos tantos impuestos, pagamos tantos sueldos, etcétera. ¿Cuánto todo esto nos costaría en México? ¿Cuánto todo esto nos costaría en Brasil? ¿Cuánto todo esto nos costaría en otros países? ¿Y cuánto nosotros vamos a ganar si no pagamos aranceles? Pero hay un problema, nosotros no sabemos qué va a pasar mañana. Nosotros podemos, por ejemplo, tomar nuestras fábricas, relocarlos a Brasil y mañana Donald Trump decide que no, República Popular de China ya no es una amenaza. Entonces ya no hay que hacer nada y vamos a perder un montón de plata. Yo creo que esto es un gran problema. Yo creo que estas volteretas que ha dado Donald Trump es un gran problema para toda su presidencia. ¿Por qué? Porque se entiende que él trata de hacer todo lo más rápido posible, pero hay que hacer rápido, pero sin apurarse. Algo así. Porque cuando te apuras demasiado, después puedes cambiar tu opinión o puedes tener que cambiar tu opinión, ya que pasó varias veces con Donald Trump. Y probablemente ahora muchas empresas ya no van a tomar todo esto en serio. En vez de empezar a pensar cómo relocar sus producciones en otros países, van a pensar que mejor esperar hasta que Donald Trump termina su plazo simplemente, o hasta que él cambie su opinión, o hasta que simplemente se termina su plazo y vamos a tener otro presidente con las decisiones, digamos, más estables. Entonces, quizás Donald Trump de verdad quiere hacer algo bueno para Estados Unidos, pero estas cosas de apurarse y después darse volteretas no es nada bueno, no es para nada bueno, ni para Estados Unidos, ni para las metas, los objetivos de Donald Trump, porque simplemente lo dejan de ver como un político serio. Así estamos. Bueno, este vídeo es bastante corto, pero miren, de verdad, el problema es que nosotros no sabemos cuántos vídeos más vamos a tener sobre los aranceles o sobre cualquier otro tema de Donald Trump, porque miren, estoy grabando este vídeo y mañana lo vamos a poner en nuestro YouTube, porque nosotros necesitamos un poco de tiempo para editarlo, para prepararlo, etcétera. Y de verdad, yo no sé, existe la posibilidad que mañana me levanto y entiendo que mi video ya no es actual. De verdad, debería salir este video un poquito antes, pero entendí que tengo que hacerlo de nuevo simplemente porque Donald Trump ya decidió eliminar los aranceles para la mayoría del mundo. Primero ponerlo para todo el mundo, después eliminarlo. Bueno, así estamos, simplemente. No olviden dar un like, dejar un comentario, suscribirse a este canal y también empecé a escribir otra vez en mi canal de Telegram, entonces les dejo un link en la descripción. Yo entiendo que Telegram en América no es tan popular, pero es la plataforma muy cómoda para que un creador del contenido pueda hablar con sus suscriptores. Allá se puede dejar los comentarios, voy a responder, podemos hablar en el chat. Entonces, suscríbanse a mi canal de Telegram, por favor, si tienen Telegram, obviamente. Y también decidimos con mi equipo que tenemos que abrir TikTok. Entonces, voy a dejar el link a mi TikTok. Quizás allá todavía no hay videos, pero van a aparecer pronto. Muchas gracias por ver este video y nos vemos pronto. Chao.